El reino de Dios se parece a. Son dos pequeñas parábolas que Jesús utiliza este fin de semana. El reino de Dios se parece a. Y una vez más lo que estamos escuchando de Jesús, gente, es que Jesús no le echa mano a conceptos teológicos o filosóficos. Jesús no utiliza palabras rebuscadas, complicadas, imágenes enredadas, elaboradas, nada de eso. Jesús es un predicador extremadamente sencillo, porque Jesús utiliza lo que en su mundo todo el mundo estaba familiarizado. Jesús utiliza siempre imágenes de la naturaleza para hablar del reino de Dios. Utiliza las que escuchamos hoy, utiliza las ovejas, utiliza la lluvia, utiliza la mujer que hace el pan en la madrugada. Imágenes de la naturaleza, imágenes de la creación, eran imágenes cotidianas, familiares, cercanas al mundo de Jesús. Cultivos, siembras, trigo, granos, semillas, mostaza. Y claro, para ti y para mí, que somos del mundo urbano hoy en día, se nos pierde la belleza y la profundidad de imágenes tan de la naturaleza como las que aparecen en la predicación de Jesús de Nazaret. Y quizás es bueno volver a recuperar las imágenes de la naturaleza que Jesús utiliza para poder entrar en la profundidad de lo que Jesús está queriendo decir hoy del reino de Dios. Yo creo que en este tema de la gente que somos hoy urbanos, solamente se salvan los que tienen jardín en la casa y que les gustan cultivar flores. ¿Hay algunos de ustedes que son de eso? ¿Del jardín? Por ahí hay uno, otro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 300 que hay aquí somos poquísimos. Poquísimos los que todavía hoy metemos las manos en la tierra y nos gusta con la palita sacar la hierba mala y sembrar la flor y etcétera, etcétera. Hay gente que hoy en día le gusta tener en su casa un jardín de hierbas para cocinar. Esa es una nueva que se está haciendo también. Comer cosas más orgánicas, que no tienes que ir a comprar y pagar $5 por una hojita de basil. Y entonces las siembras en tu casa y tienes cosas naturales en casa. Hoy Jesús pues está hablando de cosas totalmente naturales. Semillas, tallos, espigas, granos, echar mano a la hoz, la cosecha, pura naturaleza y la actividad humana que viene, que es el sembrar y el cosechar. Lo que Jesús dice hoy y quedó bien clarito es que el sembrador, el que siembra las flores en su casa o el que siembra hoy en día un jardín de hierbas para cocinar, el sembrador del campo todavía hoy en día, no sabe cómo pasa lo que pasa entre el sembrar y el cosechar. No es ni siquiera responsable. Lo más que podemos hacer es regar agua, que como estos días espero que nadie esté regando agua a ninguna planta. Y más o menos entiendo un poco la cuestión química y científica de lo que ocurre, pero en realidad Jesús nos dice hoy que todo eso es invisible a nuestros ojos, que nadie que siembra se mete debajo de la tierra para ver cómo esa semilla se abre y cómo brota un tallo. Lo que ocurre no es visible a nuestros ojos y lo que uno colabora para que eso ocurra realmente es muy poco. Sembrar y regar y esperar. Eso está clarísimo hoy en las parábolas. No sabemos cómo ocurre. El texto incluso utiliza palabras como ocurre en lo oculto. Pasa por sí sola, que la tierra produce el fruto. Ocurre en la oscuridad de la tierra, en la humedad de la tierra. Y algo muy importante en la parábola: nada de esto es rápido. Dice el texto que pasan las noches y pasan los días para que finalmente esta semilla dé fruto, oculto, silencioso, por sí solo, y es
algo que requiere mucho tiempo. Pues Jesús dice que el reino de Dios se parece a todo esto que yo acabo de decir, que en realidad lo dijo Él. Que el reino de Dios es procesos ocultos, profundos, que ocurren en el corazón del ser humano, que ocurren en el mundo, en la creación, y que necesitan tiempo porque pasan las noches y pasan los días. El Padre Pagora este fin de semana lanzó una frase muy fuerte. Raramente Pagora lanza frases tan chocantes como la que dijo este fin de semana. Y la voy a leer y la vamos a desmenuzar un momento. Padre Pagora dijo: aunque tal vez no lo percibimos así, nuestra mayor desgracia es vivir solamente de nuestro propio esfuerzo. Vivir solamente del esfuerzo humano, Pagora lo llama una desgracia. Antes, Pagora había dicho que experimentar la vida como regalo es posiblemente una de las cosas que nos puede hacer vivir hoy de manera nueva, más atentos no solo a lo que conseguimos con nuestro trabajo, sino atentos también a lo que vamos recibiendo de forma gratuita. Hay una gran diferencia. Vivir creyendo que lo que yo consigo en la vida es por mi propio esfuerzo, y añadir a eso, entonces, la gran diferencia, darme cuenta que en la vida también hay muchas cosas que yo recibo como regalo. Y regalo gratuito, que es un don y que es una gracia. Por lo tanto, dice él que es una desgracia vivir sin disfrutar lo que se nos va regalando constantemente. Es una desgracia pasar por la vida sin dejarnos sorprender por la novedad de cada día. Es una desgracia vivir, no disfrutar la vida que se nos va regalando constantemente, y es una desgracia pasar por la vida sin dejarnos sorprender por todo lo nuevo que Dios nos regala. Yo solté la palabra desgracia como 3 veces, ¿verdad? Aquí hay un problema con la palabrita. ¿Qué cosa es una desgracia? Mi querido Gabriel, algo que me sale mal. Fue una gracia casarme con Patricia, no fue una desgracia, ¿no? Tu salvación parece. Nosotros cuando escuchamos la palabra desgracia nos viene eso que dice Gabriel, algo que nos sale mal, algo que es fatal. La palabra es mucho más rico que eso, gente. Desgracia realmente son 2 palabras, des y gracia. 2 palabras. Gracia es una palabra que viene del latín, que se tradujo del griego charis. De ahí viene la palabra carisma. Y un carisma es un don. Una gracia es un regalo. Una gracia es un don que es inmerecido, un don que yo no he podido comprar, no es un don que he ganado, no es un premio alcanzado, porque si no, no fuera un regalo. Un regalo, para ser regalo, tiene que ser simplemente dado desde mi bondad, porque quiero hacerte un regalo. Por lo tanto, desgracia es vivir, desgracia es vivir la vida, gente, con la ausencia en mi vida de la noción, sentir, ver que todo, absolutamente todo, incluso mi trabajo y mis esfuerzos en sembrar y cosechar, es un regalo de Dios. Desgracia es vivir sin la conciencia de que nuestras vidas diarias y cotidianas son regalos inmensos de Dios. Desgracia es vivir creyéndome que me lo merezco todo
porque yo he luchado y he trabajado. Y se nos olvida una parábola de Jesús, de un señor que trabajó toda su vida, agrandó los graneros, los llenó de cosas y dijo, ahora me voy a retirar y voy a recibir un cheque del Social Security bien gordo y bien grande y no voy a tener que trabajar más nunca. ¿Y qué le pasó? Se murió. Se murió la misma noche del retiro. La misma noche del retiro le dio un infarto porque no había sido capaz de vivir su vida como un don de Dios y como un regalo de Dios, y que lo cotidiano y lo trabajado y lo alcanzado también era un regalo de Dios. Y yo me puse a pensar cuáles son las consecuencias de vivir desgraciadamente, sin conciencia alguna de que en mi vida diaria hay un montón de cosas que van surgiendo y que son realmente regalos gratuitos de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir desgraciadamente? Primero, no disfrutamos la vida. No disfrutamos la vida con todo lo que eso implica. También no sabemos agradecer a la vida porque como nada me ha regalado la vida, sino todo lo he conseguido yo, no tengo nada que agradecer. Vivimos con miedo de perder. Vivimos constante angustia y tenemos tremenda desconfianza, y al final del día la persona que no se da cuenta que todo es un regalo en la vida, en el fondo, por mucha fe que diga, no conoce a Dios, porque el que vive así en el fondo no confía en Dios. Hay una ausencia enorme de la confianza de Dios. El reino de Dios, gente, del que tú y yo hablamos tanto, lo único que necesita que tú y yo hagamos es sembrar, porque el resto le corresponde a Dios. El reino es de Dios. Lo que ocurre allá adentro cuando sembramos la semilla de la bondad, del evangelio, de la fe de Dios, de la oración, de la generosidad, del perdón en los corazones de nadie, incluso el nuestro, lo que ocurre allá adentro es algo que solamente le corresponde a Dios, que ni siquiera tú y yo podemos controlar y que no sabemos ni siquiera cómo es que se va a desarrollar. Hay una tremendísima libertad, gente, cuando tú y yo asumimos la vida desde el papel del sembrador y no del de cosecha, porque a veces sí vamos a cosechar y a veces no vamos a cosechar. Nuestro papel es simplemente sembrar palabras, gestos, acciones de misericordia, de esperanza, de vida. El resto le corresponde a Dios. Si tú y yo vivimos la vida desde la gracia, vamos a entender entonces lo que es vivir en libertad y lo que es ser plenamente feliz realmente. La pregunta que yo me hacía anoche es una pregunta muy sencilla, es obvia. Yo me decía anoche, bueno, Pedro, ¿tú vives en desgracia? ¿Eres desgraciado? ¿Eres desgraciado porque no sabes tener conciencia de que todo en tu vida es un don? ¿Dejas pasar la vida sin dejarme sorprender, como decía el padre Pagola, por lo novedoso, por lo espontáneo de Dios en mi caminar? ¿Dejo pasar mi vida simplemente creyendo que todo es mi esfuerzo? ¿O vivo yo en gracia, que significa tener la conciencia de mi alma y de la tuya, que todo es un regalo y por lo tanto una capacidad inmensa de disfrutar nuestra vida, lo pequeño, lo grande, los acontecimientos, y sobre todo vivir en gracia es dejar el control a Dios, dejando actuar a Dios, que actúa siempre fielmente y la mayoría de las veces muy calladito.
La pregunta hoy, ante el comentario de Pagola y la palabra de Jesús, donde la semilla se parece al reino que se siembra y solo da su fruto, la pregunta es: ¿somos gente agraciadas o somos gente desgraciadas? Así que cuando utilicen la palabra desgraciada, ojo a lo que están diciendo, porque en el fondo la palabra agraciada significa ser agradecido, porque no me lo merezco. Y la palabra desgraciado significa ser no agradecido, porque creo que me lo merezco todo. ¿En dónde estamos en ese espectro de agraciados o de desgraciados? ¿En qué línea, en esa línea, dónde estamos en estos extremos? Así que hoy le pedimos al Señor creer con todo el corazón que lo que tú y yo hacemos, luchamos y trabajamos, incluso eso, es un regalo inmenso de Dios. Es un don de Dios. Y darnos cuenta que lo que ocurre en el interior de cada ser humano al final del día es algo muy personal y muy íntimo de Dios. Dios se encarga de que la semilla en ti y en mí dé fruto. A ti y a mí lo único que nos toca tocar es, diga la palabrita, sembrar. A veces ni siquiera cosechar, sembrar. Le pedimos esa gran humildad de corazón hoy a Dios, de ser sembradores, reconociendo de que todo es gracia.